Muy bien, la semana pasada estuvimos en los primeros 19 versículos del capítulo 12 de los Hechos y pudimos ver cómo estaba comenzando la persecución de la iglesia. Ahora no por los líderes religiosos judíos, ahora no por el concilio, ahora no por todos aquellos que estaban opuestos en un sentido religioso a lo que los apóstoles estaban predicando, sino que ahora también el gobierno secular empezó a perseguir a la iglesia. Y vimos cómo Herodes mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan, y vimos también cómo puso en la cárcel al apóstol Pedro. Pero vimos también la reacción que la iglesia tuvo cuando estas cosas sucedieron. Y la manera en la que la iglesia reaccionó a esas cosas cuando sucedieron es la misma forma en la que nosotros debemos de reaccionar cuando la iglesia empieza a ser perseguida, como de hecho está empezando a hacer en nuestros tiempos. Y la forma en la que vimos que la iglesia reaccionó fue poniéndose de rodillas y orando al Señor. Esa es nuestra primera defensa. Eso es lo primero que debemos de empezar a hacer. Les comenté y les confesé cómo cuando yo escuché por primera vez la decisión de la Suprema Corte de Justicia, una de las cosas que mi corazón sintió primero fue coraje, fue enojarme. Y pensar en cómo era posible que un país que había nacido porque un grupo de personas querían tener un lugar en donde adorar a Dios como ellos quisieran, llegaron y establecieron lo que ahora conocemos como Estados Unidos. Ahora, simplemente porque 5 jueces, no elegidos por nadie, no puestos ahí porque el pueblo quiere tenerlos, sino porque tienen que estar ahí para que ellos no cambien la Constitución, sino que interpreten la Constitución de acuerdo a los propósitos que los padres de esta patria tenían cuando la escribieron. Decidieron agregar a la Constitución sin ninguna enmienda, sin consultar al pueblo estadounidense, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo legal. Sentí coraje, me enojé, les voy a ser sincero, me enojé mucho. Y como Juan y su hermano aquella vez que estuvieron en Samaria le preguntaron al Señor Jesucristo: Señor, ¿quieres que pidamos que llueva fuego del cielo para que acabe con todos? Esa misma fue mi reacción de repente. Señor, por favor, ¿por qué no pones un fin a esto? Te sería tan fácil mandar fuego del cielo y quemarlo todo. Después, cuando empecé a recapacitar, empecé a sentir temor en mi corazón. Temor en mi corazón porque como pastor yo estoy comprometido a predicar todo el consejo de Dios, sin dejar nada afuera. Y yo sé que en la palabra de Dios vamos a llegar a tener que tratar con el tema de la homosexualidad, vamos a tener que llegar a tratar con el tema del matrimonio, vamos a tener que llegar a tratar con el tema del diseño original de Dios para el mismo. Y voy a tener que predicarlo y enseñarlo tal y como la palabra de Dios dice. No voy a usar la cultura para que la palabra de Dios se forme o se conforme con la cultura. No voy a usar las leyes ni de Estados Unidos ni de ningún otro país para que la palabra de Dios de alguna manera tenga sentido a la gente que está escuchando. Voy a usar la palabra de Dios como la tenga que usar, como la regla que es, para que todo lo que esté chueco quede identificado como chueco, para que todo lo que no esté recto quede identificado como que no está recto, y el pueblo de Dios pueda entonces regir sus vidas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no de acuerdo a lo que las leyes del hombre dicen. Porque es imperativo que como pueblo de Dios conozcamos bien la ley de Dios, conozcamos bien la palabra de Dios, para que cuando vengan situaciones como las que se nos están presentando podamos regir nuestras vidas por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que la Suprema Corte de Justicia dice. Y pensé en mi corazón, hubo temor porque pensé, si ese es el caso, entonces lo mismo que le sucedió a Pedro, lo mismo que le sucedió a los apóstoles, lo mismo que le sucedió a Jacobo, lo mismo que le sucedió a Esteban, va potencialmente a suceder conmigo. En ese momento tuve que encomendarme a Dios. Pero luego empecé a pensar de nuevo, al estar estudiando el libro de los Hechos y al ver el nacimiento de la iglesia y al ver cómo ellos estaban enfrentando los diferentes problemas y obstáculos que se les presentaban, pensé, esa es la misma reacción que debo tener yo. Y esa reacción es una en la cual estoy en constante oración, una en la cual estoy en constante búsqueda del rostro de Dios, no para que me libere de las cosas que pudieran pasarme por predicar la palabra de Dios fielmente,
sino para que me ayude a llevar el evangelio glorioso de Jesucristo a toda criatura, incluyendo, si algún día tengo la oportunidad, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para que ellos también tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de su forma de pensar, de su forma de hacer a un lado la ley de Dios, y puedan de alguna manera, si Dios les concede el arrepentimiento, ser salvos de la ira venidera de Dios. Y me di cuenta que en realidad esa es la razón por la que nosotros como iglesia estamos aquí en esta tierra. Esa es la razón que como iglesia todavía permanecemos aquí y que Dios todavía no ha enviado a su Hijo Jesucristo por nosotros para llevarnos al cielo. Y estas cosas que están sucediendo nos deben abrir los ojos a la realidad de que la obra no está terminada, de que el trabajo sigue y de que si nosotros estamos aquí como el cuerpo de Cristo, es para que nosotros como sus pies vayamos a alcanzar. Es para que nosotros como sus manos alcancemos a los incrédulos. Es que nosotros para como sus ojos podamos ver al mundo perdido y caído y la gran necesidad que tienen de recibir al Salvador en sus corazones y ser salvos de la ira venidera. Es para que con nuestros oídos, como sus oídos, estemos nosotros bien sintonizados a lo que Dios está diciendo, para que nosotros como su iglesia, como su pueblo, como su cuerpo, como su esposa, podamos honrarlo, respetarlo, llevando a cabo la misión que Él nos ha dado. Y eso es la posición o la postura que todos y cada uno de nosotros debemos estar teniendo ahorita. Porque ¿saben qué? El gobierno del hombre, el reino del hombre, va a seguir, va a querer imponerse aún más y va a querer evitar con más fervor que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados, perfeccionados en la doctrina, sana doctrina de las Escrituras para poder llevar a cabo esto. Hoy, en la porción de Escritura que vamos a estudiar, vamos a ver un poco más acerca de este Herodes, que estaba persiguiendo a la iglesia, que había encarcelado a Pedro, que había mandado matar a Jacobo. Y vamos a ver cómo él se sentía como que él era como decimos en México, el papá de los pollitos. Sí, vamos a ver cómo él se sentía como la máxima autoridad. Vamos a ver cómo él se manifestaba como aquel que en un momento dado tenía poder para hacer y deshacer como él quisiera. Entonces, comenzamos hoy en el versículo 20 de Hechos 12 y leemos ahí que dice: Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. Noten aquí, este es el rey Herodes. Hay dos ciudades al norte de lo que se conocía en aquel entonces como Cesarea Marítima, que era la capital provincial del área de Judea. Y esas dos ciudades dependían del rey para que les llegaran a ellos sus abastos. Llegó el momento en el que el rey se enojó con ellos. Se enojó con ellos, se airó con ellos. No se nos dice aquí por qué estaba enojado Herodes con los de Tiro y de Sidón, pero estaba enojado con ellos. Ahora, estas dos ciudades, como les digo, estaban al norte al norte de Cesarea Marítima, que era la capital provincial de Judea, y eran ciudades portuarias igual que Cesarea Marítima. Algunos piensan que quizás la disputa entre ellos y Herodes era que estaban tratando de pelear por los mismos barcos y las mismas mercaderes que pasaban por ahí para vender sus bienes, y como Herodes era el rey, siempre llegaban a él primero, y quizás después de que llegaban a él las cosas, él escogía lo mejor, o se le olvidaba Tiro y Sidón y sus abastos llegaban tarde, y ellos se quejaron con él y él se quejó con ellos. Ahora ellos, porque tenían su esperanza puesta en Herodes, querían tener una conferencia con él, querían tener una reunión con él, querían encontrarse con él y presentarles a él quizás sus peticiones o sus inconformidades para ver si el gobierno podía hacer algo por ellos. Vemos que no nos hemos separado mucho de eso, ¿verdad?
Hay mucha gente que confía en el gobierno, que quiere que el gobierno haga todo por ellos, que está confiando en que de alguna manera el gobierno va a suplir todas sus necesidades, que está confiando en que de alguna manera el gobierno va a ser la solución para todos los problemas que tiene. Pero obviamente Herodes, siendo ese gran déspota que parece ser que era, por lo que leemos en las Escrituras, no quería tener nada que ver con ellos, no quería recibirlos, no quería abrir sus puertas para que ellos llegaran hasta su presencia para presentar sus quejas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. ¿Saben qué? Ellos querían hablar personalmente con Herodes y no pudiendo lograrlo por ellos mismos, ¿qué hacen? Como decimos en México, la mordida habla, ¿verdad? Encontraron a alguien que recibiera dinero para que les llevara delante del rey y este hombre estuvo más que dispuesto para hacerlo. Y de nuevo, vemos que las cosas no han cambiado mucho en el ámbito político desde entonces y hasta ahora. Porque este hombre Blasto era como los que se llama ahora lobbyistas o cabilderos, ¿sí? Que son aquellos, por ejemplo, que en Washington están siempre reunidos en el lobby del Capitolio para que cuando salgan los senadores o los congresistas puedan llamar la atención, darles sus tarjetas, darles algún folleto acerca de la causa por la que ellos están luchando, por la que ellos están abogando, y así de alguna manera llamar el interés de esos políticos. Es lo mismo que se hace hoy. ¿Sí? Si usted tiene suficiente dinero para contratar a un lobbyista, usted puede contratar a una agencia que tenga una persona siempre presente ahí en el Capitolio, siempre presente ahí en el Congreso, para que él o ella pueda así exponer su causa delante del gobierno para que el gobierno haga algo por ella. Por eso hay tantos grupos de intereses especiales que tienen el oído del gobierno. Porque están dispuestos a gastar la cantidad de dinero que se necesite gastar para llamar la atención de aquellos que están encargados de hacer las leyes a que hagan leyes a favor de sus grupos. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Pero como ustedes y yo no tenemos el dinero para poder tener a lobbyistas ahí abogando por nuestra causa, abogando por nuestras creencias, abogando por nuestra manera de ver el mundo, nosotros no somos escuchados. Y no solo eso, sino que cuando hay estos grupos de lobbyistas ahí, constantemente están ofreciendo regalos y constantemente están ofreciendo contribuciones y constantemente están ofreciendo todo tipo de prestaciones a las personas encargadas de hacer estas leyes para que pongan más atención a lo que ellos quieren que a lo que los demás quieren. ¿Y cuántos congresistas y senadores no han sido puestos en la cárcel o cuando menos echados del Senado, del Congreso, por haber recibido regalos de estos lobbyistas para escuchar su causa? Viajes y qué sé yo. No ha cambiado mucho la política desde entonces, desde cuando Herodes estaba ahí. Si se tiene el tiempo, si se tiene el dinero, si se tienen las influencias, los políticos hacen lo que uno quiere que hagan por uno, pero va a costar. Y hasta pasan leyes injustas y contrarias a la ley de Dios con tal de que el dinero y el poder fluyan a ellos. Porque de eso es lo que se trata. Si no, fíjense, ahorita estamos en el año 2015. El año que entra es año de elecciones. Y todavía no estamos ni siquiera, todavía estamos a largo tiempo de ello. ¿Y qué es lo que está sucediendo a través de todo el país? Las elecciones ya están casi a todo vapor. Las elecciones ya se están llevando a cabo. Ya los precandidatos del Partido Republicano y los precandidatos del Partido Demócrata y precandidatos de lo que quieran llamar, ya están preparándose para lograr ser nominados por su respectivo partido para ser luego postulados para presidente por ellos en el 2016. Y ya todo el mundo se anda moviendo. Ya todo el mundo anda arreglando las cosas para que las elecciones sean a su favor. Y si se dan cuenta, si leen los periódicos, si leen las noticias, ven las noticias, se dan cuenta de que andan haciendo más trueques
de lo que nos podemos imaginar. Ahora, esta no es una campaña política a favor de ningún partido, no me vayan a malinterpretar. Esta es una campaña de un pastor a que el pueblo de Dios respalde todas sus creencias, respalde sus puntos de vista, filtre su manera de ver el mundo a través de lo que la palabra de Dios, que es nuestra luz, dice que son. Para que cuando llegue el momento de votar, lo hagamos con nuestra conciencia cristiana y no por lo que los partidos políticos ofrecen o dejan de ofrecer. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si ustedes se dan cuenta, las cosas no cambian, las cosas siguen igual. Los tiempos se modernizan, la tecnología constantemente está cambiando y nos está dando mayor acceso a información. Pero el modo de hacer las cosas, el modo de operar, en realidad, pues debemos decir de Satanás, no cambia, es el mismo. Él quiere tener el poder sobre este mundo y sabe que para poder tener el poder sobre este mundo tiene que tener el poder sobre las personas más influenciales, que con más influencia del mundo. ¿Sí? Y por eso aún a ellos debemos de tratar de alcanzarlos con el Evangelio. Y por eso nosotros como cristianos nunca debemos poner nuestra confianza en los políticos o gobiernos terrenales. No podemos nosotros como cristianos decir, el Partido Demócrata es el que me va a ayudar más a mí en mi situación, así es que yo voy a votar democrático. El Partido Republicano es el que tiene mis intereses en mente, así es que voy a votar republicano. El Partido Independiente es el que no se deja mangonear por nadie, ni republicanos, ni demócratas, así es que voy a votar independiente. No. Como pueblo cristiano no debemos de ver esas cosas, no debemos de fijarnos en esas cosas. Ahora, a veces, desafortunadamente, la gente siente que tiene que escoger entre dos males y va a escoger lo que sea menos malo que lo otro. Esa no es la solución tampoco. La solución es que nosotros tengamos la mente y el corazón de Dios y que votemos con nuestra conciencia. Y cualquier cosa que quiera levantarse en contra de Dios y lo que Dios dice en su palabra, cualquier cosa, no debemos de apoyarla con nuestro voto. ¿Sí? Cualquier cosa. Nunca entonces como cristianos debemos poner nuestra confianza en los políticos o gobiernos terrenales. Nosotros debemos poner toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. En Dios. Y solo en Él. Escuchen lo que dice el Salmo 20, los versículos 7 y 9. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie. Y noten la plegaria del versículo 9. Señor, concede al Rey la victoria. Respóndenos cuando te invoquemos. ¿Sabían ustedes lo que está diciendo el salmista aquí? No debemos de confiar en carros, no debemos de confiar en caballerías, no debemos de confiar en ejércitos, no debemos de confiar en partidos políticos, no debemos confiar en el gobierno. Nuestra confianza está en Dios y nosotros sabemos que nuestro Rey ya obtuvo la victoria por nosotros cuando fue clavado en la cruz y derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Entonces estamos nosotros luchando no para lograr la victoria, sino que estamos luchando ya desde la victoria que Él logró para nosotros. Pero debemos nosotros, como dice el salmista aquí en el versículo 9, Señor, concede al Rey la victoria, respóndenos cuando te invoquemos. ¿Qué implica aquí? Que estamos constantemente invocando el nombre de Dios. Estamos constantemente clamando a Él. Estamos constantemente llamando a su nombre. Hoy cuando desperté para prepararme para venirme a la iglesia, andaba preparándome todo y estaba ahí planchando mi camisa. Me quedó bien, ¿verdad? Estaba planchando mi camisa y mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, nada, ¿por qué? Es que toda la noche mientras estabas dormido estabas diciendo, ayúdame, Señor,
ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Y yo ni cuenta me di, obviamente, estaba dormido. Y al considerar esto pensé, mi corazón está clamando a Dios constantemente. Porque Dios me está advirtiendo que tenemos un trabajo muy difícil delante de nosotros. Que es igual de difícil que los apóstoles tuvieron cuando la iglesia comenzó. Si no es que más difícil todavía. Y la única manera en la que vamos a lograr llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado para hacer es si constantemente estamos diciendo, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Y le doy tantas gracias a Dios, ¿sí? Que aun cuando estoy dormido, y no se los estoy diciendo porque yo lo digo, se lo estoy diciendo porque lo testificó mi esposa, estoy diciendo, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Porque sabe que ninguno de nosotros podemos pensar que tenemos la habilidad de nosotros mismos para hacer ninguna de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que Él nos ayude, necesitamos que Él nos fortalezca. Ningún partido político va a cambiar la situación. Porque aún los mejor intencionados, cuando llegan al poder, la siguiente preocupación que tienen una vez que llegan al poder es mantener el poder. Y para mantener ese poder van a hacer lo que las personas que están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para darles el poder, hagan. Y a ellas van a ir. A ellas van a ir. Y a los cristianos, porque saben o piensan saber que lo que pensamos y lo que sentimos y lo que creemos y cuál es nuestra opinión acerca de las cosas que están haciendo, porque ellos piensan saber que no van, es lo que ellos piensan y espero que sea realidad lo que ellos piensan, que no va a haber manera de que nos vayan a ganar hacia su lado, porque todo lo que están haciendo va contrario a la palabra de Dios. Nos van a hacer a un lado. ¿Para qué buscarlos si no van a votar por nosotros? ¿Para qué cortejar su voto si sabemos que están en contra del aborto? ¿Para qué tratar de ganarnos su voto si sabemos que están en contra del matrimonio homosexual? ¿Para qué tratar de ganarnos su voto si sabemos que están en contra de todo lo que nosotros tenemos que estar a favor para ganarnos el voto de la gran mayoría de la gente? Ellos no nos van a ayudar, ellos no van a poder hacer nada. El único que puede hacerlo es Dios. Y no me importa en qué país vivan, no me importa de qué país vengan, no me importa qué país vayan a visitar, no me importa de dónde se vayan a vivir, si se van de este lugar, si se van a otro país, en todos los países va a ser lo mismo. Y Dios tiene que ser el centro. Ahora llegó el día en el que estos grupos de Tiro y de Sidón se iban a reunir con Herodes, y noten lo que sucedió en Hechos capítulo 2, el versículo 21. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. Muchos de los comentaristas hablan acerca de estos vestidos que Herodes se puso y hablan de que eran confeccionados de tela de plata, que cuando el sol brillaba sobre ellos, una luz refulgente era reflejada de sus vestidos, tanto que cegaba a la gente que estaba delante de él. En el versículo 22 dice, y el pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaba a grandes gritos y decían, voz de Dios y no voz de hombre. Voz de Dios y no voz de hombre. ¿Sí? Necesitaban algo de Él, querían algo de Él, querían el favor del rey, querían que el rey no estuviera enojado con ellos. Necesitaban los abastos que estaban recibiendo de ese rey, y con tal de que su enojo se calmara y con tal de recibir todo lo que necesitaban de él, estaban dispuestos a verlo y decir que él era un Dios y no un hombre. Estaban dispuestos a decir que la voz que estaban escuchando era la voz del mismo Dios y no la del hombre. Estaban dispuestos a exaltarlo a él por encima del Dios viviente. Y ¿saben qué? Eso es algo que mucha gente desafortunadamente está haciendo en nuestros días.
Oh, la Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad. Si la Suprema Corte de Justicia dice que está bien, entonces debe estar bien. Si la Suprema Corte de Justicia dice que es bueno, entonces debe ser bueno. Si la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que esto es la ley de Estados Unidos, entonces se tiene que obedecer. Tengo que obedecerla, tengo que hacerlo, tengo que aceptarlo, tengo que recibirlo. Permítame decirle, no tenemos que aceptarlo, no tenemos que recibirlo. Tenemos que someternos a la ley, pero en donde llegue el momento en el que tengamos que decidir entre hacer lo que la ley de Dios dice y hacer lo que la ley del hombre dice, siempre debemos optar por hacer lo que la ley de Dios dice. Yo amo a los homosexuales. Los amo tanto que estoy dispuesto a hablarles acerca del Evangelio de Jesucristo. Los amo tanto que estoy dispuesto a decirles que el Señor Jesucristo murió por ellos, derramó su sangre en la cruz por ellos, para que ellos también puedan ser salvos. Amo a los adúlteros, amo a los fornicarios, amo a los ladrones, amo a los mentirosos. No podría pedirle al Señor, Señor, que un rayo caiga y parta a todos los mentirosos. ¿Cuántos de nosotros quedaríamos ahorita partidos por la mitad si pidiéramos eso? Yo los amo a todos, pero los amo tanto que estoy dispuesto a arriesgar mi propio bienestar, estoy dispuesto a arriesgar mi posición, estoy dispuesto a arriesgar hasta mi vida, con tal de que ellos sepan que en Jesucristo pueden tener salvación para sus almas. Sí. Estoy dispuesto a pisotear lo que sea, con tal de que el nombre de Jesucristo y su evangelio glorioso sea exaltado por encima hasta de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es lo que como cristianos debemos nosotros estar haciendo. No debemos de caer en el mismo error que estos pueblos, que por lo que necesitaban y por lo que querían que Herodes hiciera por ellos, decir voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. El historiador judío Josefo describe en su recuento de estos hechos que en un intento por apaciguar al rey, el pueblo comenzó a decir que él era más que un ser mortal. Y Herodes, en lugar de reprender a la gente, en lugar de decirles, no, yo soy un hombre igual que todos ustedes, pero estoy dispuesto a escucharlos y hacer lo que yo pueda con el poder que tengo por ayudarles, o ¿saben qué? Olvídenlo, yo estoy enojado con ustedes y yo soy el rey, yo puedo hacerlo. En lugar de hacer eso, ¿qué hizo? No reprendió a la gente, recibió su adulación y su adoración, pero pronto se enteró de las consecuencias de esta clase de blasfemia. Sí. Vemos en diferentes partes de las Escrituras, podemos ir hasta el libro del Apocalipsis y citar diferentes versículos en los cuales hombres se han puesto de rodillas para adorar ángeles y los ángeles mismos dicen, no me adores a mí, el único digno de adoración es Dios, yo soy un consiervo juntamente contigo, la adoración debe ser para Dios y no para mí. Sin embargo, aquí este hombre, en lugar de decir, no, yo no soy Dios, estos vestidos podrán estar muy hermosos, estos vestidos podrán estar reflejando la luz del sol, mi oratoria pudiera ser muy elocuente y todo lo demás, pero yo no soy Dios. Quizás yo tenga el poder para darles los abastos que necesitan, quizás yo tenga el poder para perdonar su ofensa, cualquiera que éste haya sido, pero yo no soy Dios. Pero decidió que no lo iba a hacer, decidió que iba a recibir la adulación, decidió que iba a recibir el halago del pueblo. ¿No se parece eso a nuestros políticos en realidad? Donde quiera que llegan, toda la multitud y aplaudiendo y halagando y alabando. Me pregunto yo, ¿qué fuera de las iglesias? Si cuando nos estamos preparando para venir a ella, estuviéramos pensando, voy a ir a estar en la presencia del Dios vivo, del Dios creador de cielos y tierra, voy a ir a presentar mis cantos, mis ofrendas, mi corazón, mi vida delante del Dios todopoderoso que creó cielos y tierra. Voy a ir a presentarme yo mismo como un sacrificio vivo,
agradable a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Ese es mi culto racional, eso es lo que debo de estar haciendo. Me pregunto yo, ¿cómo serían las iglesias? ¿Cómo sería la adoración? ¿Cómo serían las predicaciones? Pero quizás no es así porque no estamos cobrando 500,000 pesos el plato. Quizás si fuera una función política en donde iba a venir Hillary o Jeb o Donald Trump. Quizás entonces sí habría ese alboroto, quizás entonces sí habría esa emoción, quizás entonces sí habría algo de pasión en ello. Pero es Dios, nada más. Es la palabra de Dios la que voy a escuchar. No es como que voy a ir a escuchar a Bill Clinton dar uno de sus elocuentes speeches, ¿verdad? No es como que Barack va a estar ahí, ¿verdad? Para hablarnos acerca de todos los planes que tiene para ayudar a este o aquel otro grupo. No, no es él, es la iglesia, es Dios. Y el pastor Carlos como que le ha estado fallando un poco en la predicación, ¿no se han dado cuenta? Como que ya no es tan apasionado como era en otros tiempos. Debería de traer más invitados, ¿verdad? Es Dios. No, mis hermanos y hermanas, no, nada merece la pasión, la devoción, el amor, la adoración que nuestro Dios merece. Nada ni nadie. Él es Dios. Él es Dios. Yo no. Ningún hombre, ningún político, ningún presidente, ningún rey. Solamente Él es Dios. Herodes recibió la adulación del pueblo, recibió la adoración del pueblo. Y noten lo que sucede en el versículo 23. En ese momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió engusanado. En ese momento. Ahora, no quiere decir que en ese momento cayó muerto y de repente empezaron a salir gusanos de su cuerpo, ¿verdad? Que pudo haber sido, no lo podemos saber, pero no quiere decir que en ese momento fue lo que sucedió necesariamente, ¿sí? Mismo Josefo relata que Herodes sufrió de un tremendo dolor en el vientre que comenzó de forma violenta. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia cuando tenemos algún malestar estomacal, cuando nos enfermamos por alguna comida que comemos y de repente sentimos así un dolor en el vientre que parece que alguien nos, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo acerca de ello, ¿verdad? Pero dice que, mismo de Josefo dice que sufrió un tremendo dolor en el vientre que comenzó de forma violenta y estos dolores le siguieron por 5 días hasta que finalmente murió engusanado. Quiere decir que pudiera ser que por dentro, una vez que el ángel lo hirió, todas las bacterias de su estómago quizás empezaron a convertirse en gusanos, empezaron a convertirse en amibas, en animales y empezaron a comérselo de adentro para afuera y ese era el dolor de estómago que tenía. Pero murió. Dios fue severo con él. Dios fue severo con Herodes. Ahora, si yo hubiera sido Dios, ¿sí? Yo no nada más acabo con Herodes, sino que acabo con toda la gente de Tiro y Sidón también. ¿Quién dice amén? ¿Nadie? Pero yo no soy Dios y por eso le doy gracias a Dios que yo no soy Dios, porque quizás yo no sea tan tolerante como Él. ¿Sí? Dios no se goza de la muerte del impío. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Pero cuando Dios tiene que señalar algo como que es importante para Él, no se detiene para hacerlo. Lo recordamos con Ananías y Zafira cuando le mintieron al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que cayeron muertos inmediatamente. Lo recordamos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios hace cosas que quitan a alguien de en medio, porque Él es Dios. Y como le dice a Pablo, yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia.
Gloria a Dios que Él ha tenido misericordia por cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Le damos gloria a Dios por ello. Pero aquí Herodes es herido por este ángel, se enferma, comienza con un gran dolor de estómago, comienza con una enfermedad violenta y después de 5 días murió. ¿Saben por qué? Porque Dios así lo determinó, porque Él no le quiso dar la gloria a Dios. Y déjeme decirle una cosa, ¿okay? Dios no comparte su gloria con nadie. Va a haber gente que va a querer ser más que Dios, va a haber gente que va a querer decir o pensar que sabe más que Dios. Va a haber gente que va a parecer que tiene muchísimo poder y que inclusive ni siquiera Dios puede hacer nada en contra de ellos, porque a veces miramos ejemplos, ¿no?, de gente muy mala, de gente muy perversa, que a pesar de la perversidad que está llevando a cabo, sigue adelante y parece ser que nadie se va a interponer en su camino, parece ser que nadie lo va a detener. Pero saben que va a llegar el día en que Dios finalmente va a decir hasta aquí, y va a ser hasta aquí y no más. Va a decir hasta aquí y no más. Porque Él no va a dejar que la maldad triunfe sobre el bien. Aunque a veces parezca que eso es lo que está sucediendo, no está sucediendo así. Dios está permitiendo muchas de las cosas que está permitiendo porque todavía está esperando quizás algunos de ustedes mismos que están aquí a que finalmente caigan de rodillas delante de Él y pidan perdón y estén preparados para cuando Él los llame a su presencia. Nosotros todos tenemos familiares que todavía no han llegado a ese punto en el cual han sentido la necesidad de arrepentirse de su pecado, de dejar atrás su vida pecaminosa y volverse a Dios para ser transformados por Él. De nuevo, es por su misericordia, pero no siempre va a ser así. Y de nuevo, Dios no va a compartir su gloria con nadie. En Deuteronomio capítulo 32, los versículos 39 y 40 dicen: reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Él es Dios. Él es soberano. Él decide. Cuando Él decide hasta aquí, es hasta aquí y nadie lo puede evitar. En el versículo 40 de Deuteronomio 32 dice: yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Digo, en realidad Dios tiene que jurar. ¿Saben por qué lo hace? ¿Saben por qué lo pone en su palabra? Para que nosotros como hombres, para que nosotros como seres humanos podamos tener una forma de entender lo que es su corazón, podamos tener una forma de entender lo que es su poder, podamos entender que nadie, no me importa de qué país sea, va a estar por encima de Dios. Isaías capítulo 44 y el versículo 8 dice: no temas, no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por tanto, ustedes son mis testigos, no hay más Dios que yo, no hay otro fuerte, no conozco a ninguno. Dios está dando testimonio aquí. No teman. No hay más Dios que yo. El único Dios en el que deben poner su confianza soy yo. El único Dios en el que deben creer soy yo. El único Dios en el que deben confiar soy yo. Cualquier otra cosa, aun cuando se llamara Dios a sí mismo, no es Dios, porque después de mí no hay otro. Escuchen lo que dice Isaías 42:8. Lean conmigo lo que dice Isaías 42:8. Más directo que esto no puede ser. Yo soy el Señor. Este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria. Yo soy el Señor, y este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria. Herodes quiso tomar para sí mismo la gloria que solamente le pertenecía
a Dios. Y Dios no hizo esperar su ira. Me pongo yo a pensar, ¿qué va a pasar por todos aquellos que ahora quieren imponerse como si fueran dioses sobre la tierra cuando Él es el único Dios? Me pongo a pensar, ¿qué va a hacer Dios cuando llegue el día final y cuando tenga que juzgar a vivos y muertos, a todos de acuerdo a su ley perfecta? ¿Qué va a suceder con estas personas? Y no les voy a mentir, parte de mí dice, Señor, que sea ya. Pero el Espíritu Santo viene y redarguye mi corazón y dice, no, ese no es mi corazón para con ellos. Mi corazón es que así como te esperé a ti, también tengo que esperarlos a ellos, para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse, para que ellos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo van a oír si nadie va y les dice? Y tengo que dar el círculo completo y decir, por eso estoy yo aquí todavía. Por eso estamos nosotros aquí todavía. Porque Dios, por una razón que yo no entiendo, quiere hacernos partícipes de llevar el glorioso Evangelio de Jesucristo al resto del mundo. Pudiera hacerlo por medio de ángeles. Pudiera hacerlo de una forma sobrenatural, escribiéndolo en el cielo con millones de estrellas. Pudiera hacerlo como lo va a hacer como nos dice en el Apocalipsis, cuando los dos testigos vienen a la tierra, a Jerusalén y predican. Pudiera hacerlo de muchas maneras. De alguna manera Él ha decidido que nos va a usar a usted y a mí para hacerlo. Y mi pregunta es, ¿ha respondido usted al llamado de llevar el Evangelio a toda criatura? Porque Él quiere que usted y yo lo hagamos. Y no sé si pueda, lo voy a decir, y si le queda el saco, póngaselo. Pero Pedro le dijo a los corintios, hay muchos a su alrededor que no conocen a Dios, y lo digo para su vergüenza. Por alguna razón Dios ha decidido que quiere usarnos a nosotros. Y si queremos ver su gloria, si queremos ver su poder, si queremos ver que Él se mueva sobrenaturalmente, tenemos que ser obedientes a su llamado. No vamos a poder ver al Espíritu de Dios obrar en el corazón de un pecador si estamos encerrados en la casa sin ir a predicar. No vamos a ver el poder del Espíritu Santo de Dios transformar una vida si no discipulamos a alguien que ha creído y que necesita saber acerca de la sana doctrina de las Escrituras. No vamos a poder ver gente sanada milagrosamente si no vamos nosotros mismos a donde ellos están para orar por ellos, ungirlos con aceite y pedir a Dios que con un milagro del cielo venga y los sane. No lo vamos a ver. Tenemos que estar allá afuera haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando eso sucede, entonces noten, versículo 24 de Hechos 12 dice, mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Y cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Noten, a pesar de la persecución, a pesar de Herodes, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de todo ello, la iglesia siguió adelante. A pesar de que estaba siendo atacada, a pesar de que los líderes estaban siendo echados a la cárcel, la iglesia seguía propagando la palabra de Dios y esta seguía extendiéndose y multiplicándose. ¿Y por qué? Una vez más, porque la iglesia oraba y Dios respondía a sus oraciones. Y eso es lo que nosotros también debemos estar haciendo ahorita mismo. Nosotros debemos hacer lo mismo que estaba haciendo la iglesia en aquel tiempo. Debemos de seguir predicando la palabra sin adulterarla, así como lo dice, así como está. No
tenemos por qué adaptarla a la cultura tiene que adaptarse a ella, porque la cultura es dictada por el mundo y las maneras, las corrientes modernas y de pensar del mundo ahorita, pero la palabra de Dios es la palabra del Dios viviente que no cambia, permanece para siempre y hasta que no se cumpla, hasta la última J y tilde, no va a desaparecer. Eso es lo que debemos hacer y no debemos temerles. ¿Saben qué? En mi corazón ya no hay coraje contra ellos. Hay oraciones para con ellos. En mi corazón ya no hay temor, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. En mi corazón ya no hay temor de morir, porque ¿qué es lo peor que me puede pasar si me muero? ¿Irme al cielo? Chihuahua, hombre, yo no quiero eso. Es lo último que quiero. Estoy siendo sarcástico, ¿ok? Es lo que quisiera que pasara ahorita mismo. Es lo que deseo que suceda ahorita mismo. Tenemos entonces, como la iglesia en aquel tiempo, tenemos que seguir de rodillas, tenemos que luchar de rodillas, tenemos que clamar a Dios, tenemos que, como el salmista, como vimos ahí en el Salmo 29, tenemos que decir: Señor, respóndenos cuando te invoquemos. Pero para que el Señor nos responda cuando le invoquemos, tenemos que estar haciendo ¿qué? Invocándole. ¿Saben qué? Vayámonos de este lugar hoy sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en el gobierno. Nuestra esperanza no está puesta en los partidos políticos. Nuestra esperanza no está puesta en la Suprema Corte de Justicia. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén.